Un saludo para toda la gente que nos esté viendo. Para mí es un gusto venir a saludarlos y explicarles sobre la replicación del ADN en células eucariotas. Como introducción, tenemos la estructura del ADN y las partes de la célula que participan en este proceso. Para comenzar, la estructura del ADN o ácido desoxirribonucleico es la molécula portadora de toda la información genética y pues esta adopta una estructura de doble hélice que está compuesta por dos cadenas que son antiparalelas, las cuales una va en dirección de 3 a 5' y la otra va en dirección de 5 a 3'. Ambas tienen nucleótidos y cada nucleótido está conformado por un grupo fosfato, un azúcar, en la mayoría de casos es desoxirribosa, y una base nitrogenada, ya sea adenina, timina, citosina, guanina. Las bases siempre se forman o se unen con su respectiva pareja, donde adenina siempre irá con timina y citosina con guanina, a no ser que estemos hablando de una molécula de ARN donde timina se cambia completamente por uracilo para emparejarse con adenina. Pero ese ya es otro tema. Em, Cada base nitrogenada se une mediante puentes de hidrógeno. Esto mantiene unidas a las dos hebras. Algunas partes de la célula que se involucran en ese proceso es el núcleo celular, que es donde se encuentra todo el material genético que ese se encuentra organizado en cromosomas. Ese proceso también ocurre durante la fase S en el ciclo celular. Para la replicación del ADN necesitamos de varias moléculas, las cuales están involucradas en la replicación, tales como la helicasa, quien es la encargada de desenrollar y separar los puentes de hidrógeno de la hebra de ARN. También tenemos las proteínas de unión SSB, que son de cadena sencilla también. Y esas lo que hacen es que estabilizan las dos hebras ya separadas del ADN para evitar que se vuelvan a unir. También tenemos la polimerasa, que esta es la enzima clave, ya que sintetiza las nuevas hebras de ADN, añadiendo nucleótidos complementarios a la hebra molde. También tenemos la topoisomerasa, que es quien alivia la tensión generada por el desenrollamiento, que ya se los había mencionado, que lo hace la helicasa. Y esto normalmente ocurre delante de la horquilla de replicación. También tenemos la primasa, que es quien sintetiza los cebadores o primers de ARN cortos, los que son necesarios para que la ADN polimerasa pueda iniciar la síntesis. También tenemos la ADN ligasa, que es quien une los fragmentos de Okazaki en la hebra rezagada. La hebra rezagada o discontinua normalmente toma mayor tiempo a la hora de sintetizarse, porque por lo mismo que no es como la hebra molde que solo es de ir añadiendo nucleótidos, sino que pues sí tarda un poco porque se va sintetizando de fragmento en fragmento. El tipo de replicación en células eucariotas es semiconservativa. Eso significa que cada una de las dos moléculas de ADN producidas contiene una hebra original, o sea, de la molde, y una hebra recién sintetizada. Ese mecanismo nos asegura que la información genética se transmita con precisión a las células hijas. Empezamos con una hebra de ADN original, luego estas se separan, se sintetiza la complementaria y terminamos con dos moléculas de ADN semiconservativas.
La replicación consta de tres pasos, eh, en los cuales están la iniciación, la elongación y la terminación. La iniciación es nuestro punto de partida, en el cual empieza por el reconocimiento, donde el complejo de reconocimiento de origen, o el ORC, se une al ORIS. Luego viene el desenrollamiento, donde la helicasa se activa y comienza a separar las dos hebras de ARN, creando una horquilla de replicación bidireccional. Luego viene la estabilización, que como se los había mencionado, es encargado, bueno, se encargan las proteínas de unión SSB, que son quienes unen las hebras separadas para que se mantengan abiertas. También tenemos la elongación, que esa se divide en dos partes. La síntesis de las nuevas hebras de ADN. Se sintetizan los cebadores. La primasa sintetiza un cebador de ARN corto en la hebra molde para proporcionar, para proporcionar un extremo 3 OH libre para que la ADN polimerasa pueda empezar a trabajar. De dirección a 5 a 3', la ADN polimerasa solo puede añadir nucleótidos en la dirección 5 a 3'. No puede regresarse y hacerlo de 3 a 5. Esto da lugar a dos modos de síntesis diferentes en la horquilla de replicación. Y ahí es donde entran los dos tipos de hebra, la hebra líder y la hebra rezagada. La hebra líder es la que se sintetiza de forma continua y pues es la polimerasa quien se encarga de eso. Mientras tanto, que la hebra rezagada se sintetiza de forma discontinua en pequeños segmentos que son denominados como fragmentos de Okazaki. La elongación, entre paréntesis continuación, eh, es un detalle de la síntesis de la horquilla de replicación. Se eliminan los cebadores. Otras ADN polimerasas eliminan los cebadores de ARN y los reemplazan con ADN, o sea que los cebadores de ARN son solo temporales. Se unen los fragmentos y la encargada de esto es la ligasa, que es quien sella las muescas restantes, uniendo los fragmentos de Okazaki para formar una hebra continua. Luego se corrigen las pruebas, que esto lo hace el ADN polimerasa, que también tiene actividad exonucleasa 3' a 5', lo que permite corregir errores de emparejamiento de bases a medida que avanza, asegurando la fidelidad. En la terminación, ese es el proceso final de la replicación. Se comienza por la fusión de las horquillas, donde las horquillas de replicación que avanzan en direcciones opuestas se encuentran y se fusionan, completando la síntesis de la mayor parte del ADN. Algunos problemas de los enómeros: debido a la naturaleza lineal, el ADN eucariota y la incapacidad del ADN polimerasa para rellenar el hueco dejado por el último cebador 5' de la hebra rezagada, los cromosomas se cortan con cada replicación y la acción de la telomerasa lo que hace es que resuelve el problema añadiendo secuencias repetitivas del ADN a los extremos de los cromosomas, o sea, telómeros, previniendo el acortamiento de las células germinales y evitando cáncer. En conclusión, el tipo de replicación en células eucariotas es semiconservativo, obteniendo así una hebra vieja y una nueva en cada molécula de ADN. La ubicación en donde sucede este proceso es en el núcleo durante la fase S. La dirección siempre va a ser de 5 a 3' y lo que vamos a necesitar siempre van a ser las ADN polimerasas, la helicasa, primasa, ligasa y la topoisomerasa. Como resultado, tenemos dos moléculas de ADN idénticas a la original.
Espero les haya gustado mucho el video y nos vemos en otra ocasión.